Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Supongo que se me oye bien. Nuria Acuña es profesora, contratada doctora de la UNED y perdona que te haya interrumpido, y su ponencia tiene como título Recursos y herramientas para la redacción de textos jurídicos en lenguaje claro. Adelante, Iria. Muchísimas gracias, Ricardo. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento tan interesante, a ti, a Ricardo Jiménez Yáñez, también a María Mut, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Humanidades de la UIC, la Universidad Internacional de Cataluña. Felicidades por esta iniciativa. Gracias por invitarme y confiar en mi criterio, en que pueda aportar algo en esta jornada. Lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla y voy a acceder a mi PowerPoint que tengo preparado, que ahora tendríais que estar viendo en pantalla. Yo, como decía Ricardo, trabajo en la UNED, concretamente estoy en la Facultad de Filología, en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, y soy miembro del Grupo Actualin de la UNED y también miembro del Grupo Iulaterm del Instituto de Lingüística Aplicada, el IULA. Lo que vengo a explicaros hoy es una selección que he hecho de recursos y herramientas que pueden servir para redactar textos jurídicos en lenguaje claro que podrían ser útiles, por ejemplo, para juristas, para estudiantes de derecho o de otras materias afines, para redactores técnicos del ámbito jurídico, para traductores del ámbito jurídico también, etc. Bien, la he dividido muy brevemente la presentación en un contexto, en la exposición de los recursos y herramientas, y finalmente me vais a permitir que me detenga un poquito más en una herramienta específica para la redacción del lenguaje claro, que se llama Artex Claro, que hemos desarrollado en nuestro equipo de investigación y que se lanzó este lunes 24 de mayo oficialmente en la UNED. Bien, supongo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es el lenguaje claro, así que evidentemente no me voy a extender demasiado en esto, pero digamos que es una corriente que aboga por el derecho de la ciudadanía a recibir información clara y fácil de entender, principalmente por parte de la administración. Si hay algún oyente que esté especialmente interesado en el lenguaje claro, le recomiendo que lea este libro publicado recientemente en el 2020 por Estrella Montolío y María Tascón, El derecho a entender, la comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía, que realmente aporta perspectivas muy interesantes acerca de este tema. En cuanto al lenguaje claro, tiene una amplia tradición internacional, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etcétera, y últimamente tiene mucha repercusión en los países latinoamericanos, donde están surgiendo multitud de iniciativas muy interesantes, y algunas publicaciones donde se comparan o se explican estas iniciativas internacionales, los tenéis en pantalla. Esta es una selección, por supuesto, hay otros, pero este de Kimball me gusta especialmente el 2012, en español tenemos el de 2019 de Cristina Carretero, y luego tenemos dos artículos muy interesantes del 2018 donde se comparan las iniciativas de diversos países. Bien. En el caso de España hay iniciativas institucionales desde finales de los años 80 hasta hoy en día, y es en los 80 cuando se empieza a ver este interés desde las administraciones por hacer que la ciudadanía comprenda, entienda mejor los textos que llegan de la administración de justicia. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un gráfico extraído de este libro publicado en 2020, donde se puede ver un poco cronológicamente las diferentes iniciativas institucionales que han tenido lugar hasta 2020. Es cierto que ahora, en 2021, hay novedades y, por ejemplo, la semana pasada la profesora Montolío publicó una entrada en el blog de la revista Llengua i Dret donde actualizaba esta información explicando que se ha firmado el 11 de marzo de este año un acuerdo en la sede de la RAE, la Real Academia Española, con diferentes representantes de instituciones de la Administración de Justicia que tenéis en pantalla, y bueno, parece que el interés está ahí y que esto, bueno, va a haber avances próximamente. Bien, ya con respecto a los recursos y herramientas, uno de los principales recursos es el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Hoy en día es el diccionario de referencia de los términos jurídicos en español. Tenéis la versión en línea disponible desde 2020 y aquí participan la RAE y también el Consejo General del Poder Judicial junto con las 22 academias de la lengua española.
el diccionario, pues aquí, por ejemplo, veis que he buscado el término sentencia, entonces la definición nos ofrece un contexto de uso y además nos ofrece, y esto me parece muy interesante, a través de un convenio que hicieron con el BOE, nos ofrecen enlaces a diferentes textos donde se puede ver el término en contexto. Por ejemplo, aquí tenéis una referencia a la Constitución española, a diferentes leyes como Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si vosotros, por ejemplo, pincháis en alguna de estas, como la segunda que veis en pantalla, os va a llevar precisamente al artículo en cuestión del BOE, donde aparece en contexto ese término, en este caso sentencias, y yo creo que esta información es de mucha utilidad para ver ejemplos en contexto, ¿no?, de uso, que es cuando realmente se ve cómo funcionan los términos, porque los términos, su hábitat natural son los textos. Además, esto es bidireccional, en el sentido de que dentro del BOE hay un botón... Perdona, ¿Sí? Iria, no, la presentación no la vemos desde hace un minuto. No sé qué problema puede haber. No lo sé. Pero voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, si os parece, ¿vale? Muy bien. Porque yo no he tocado nada, pero a veces se queda congelado, a veces ocurre esto. Vamos a seguir, compartir, compartir. Vamos allá. No sé si ahora... Ahora lo vemos, sí. Ahora, espero que le voy a poner en pantalla completa. Aquí. ¿Ahora lo veis en pantalla completa? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por avisarme. Si vuelve a suceder, por favor, no dejes de decírmelo. Bien, continúo. Entonces, decía que arriba a la derecha hay un botoncito donde si clicamos nos aparece un buscador que busca en el diccionario, en este diccionario. Y entonces si ponemos, por ejemplo, el término, volvemos, sentencia, pues nos va a dar una lista de las unidades que incluyen la palabra sentencia en el diccionario o palabras de la misma familia léxica y también la definición. Entonces yo creo que este recurso terminológico es muy importante en el ámbito jurídico, lo cual no quita que haya otros diccionarios jurídicos existentes. Ya vemos, por ejemplo, en el caso de diccionarios monolingües en español, desde 1979 tenemos diferentes tipos de diccionarios jurídicos y tenemos alguno, hasta el último que está recogido aquí en esta lista es del 2016. Pero además de estos, aquí estoy poniendo las primeras ediciones, pero hay muchos de ellos que luego han tenido ediciones posteriores, ¿de acuerdo? Y esto, yo creo que esta lista tan amplia de recursos terminológicos del ámbito jurídico es una evidencia que muestra el interés y la necesidad de este tipo de recursos. Bien, otro recurso que me parece muy interesante es IATE, que es la base de datos de la Unión Europea, que está disponible en línea de manera gratuita. Aquí lo que vamos a obtener es un banco de datos terminológicos amplísimo en todas las lenguas de la Unión Europea y se pueden hacer búsquedas por lenguas. Además, dentro de las categorías temáticas, hay diferentes categorías relacionadas con las leyes. Aquí, por ejemplo, vemos una de ellas y además subcategorías, ¿no?, como derecho civil, derecho penal, justicia, etcétera. Incluso tenemos otra que es dominios legales y tenemos un montón de subdominios de donde podemos buscar información. Aquí, por ejemplo, vemos una de las fichas terminológicas de IATE, en la cual, continuando con el ejemplo del término sentencia, he buscado sentencia en español y en inglés, y podemos ver los equivalentes entre una lengua u otra, y además incluso vemos estrellitas, ¿no?, que valoran la fiabilidad de la fuente donde se ha recogido el término. También en el caso de Cataluña contamos con el Cercaterm, que es la base de datos terminológicos del Centro de Terminología, del Termcat, que recoge multitud de diccionarios terminológicos especializados de diferentes áreas. Aquí en pantalla tenéis, por ejemplo, el desplegable, ¿no?, de todas las áreas, no se ven todas, pero varias de las áreas que incluye este banco de datos terminológicos, y he marcado el área de derecho. Aquí también se pueden hacer diferentes búsquedas. Si buscamos el término sentencia dentro del ámbito del derecho, nos va a dar, en este caso, 3 términos, 3 coincidencias, y aquí tenéis una de las fichas terminológicas que nos ofrece el término en catalán, el término en castellano y la definición. Hablando de corpus también, además del excelente corpus que presentó Estrella Montolío en la ponencia anterior, tenemos también el corpus técnico del IULA, que es un corpus dirigido desde hace 20 años por la profesora María Teresa Cabré de la Universidad Pompeu Fabra, y es un corpus especializado que tiene un buscador que se llama Buananet y permite hacer búsquedas en diferentes ámbitos.
Uno de ellos es el derecho, que además veis en pantalla que tiene diferentes subámbitos, derecho constitucional, canónico, internacional, etcétera. Y si seleccionamos uno de estos ámbitos, o todo el corpus, que también se puede hacer, podemos hacer búsquedas de diferentes tipos, búsquedas del tipo de concordancia, que llamamos nosotros los lingüistas, porque es un corpus anotado morfológicamente. Entonces, podemos hacer búsquedas combinadas. Yo aquí tengo un ejemplo que sería la primera unidad, el lema sentencia, es decir, el lema quiere decir que va a buscar tanto singular sentencia como plural sentencias, más a continuación un adjetivo. Este tipo de búsqueda, que es un ejemplo como podrían ser muchísimos otros, lo que nos va a ofrecer es un listado de todas las oraciones de ese corpus que yo he seleccionado, en este caso, si os fijáis, el ámbito del derecho, que tiene 2.300.000 palabras. Aquí nos va a ofrecer, como decía, estas concordancias, estas oraciones con esta secuencia marcada. Y vemos, por ejemplo, sentencia revocatoria, sentencia firme, sentencia definitiva, sentencia absolutoria. Y podemos ver ejemplos de uso de ese tipo de unidades y también frecuencia de uso, porque esto también es interesante para hacer esto. Otro recurso maravilloso que ya se ha mencionado hoy también es el Centro de Documentación Judicial del CENDOC, que si no me equivoco mañana en la mesa redonda vamos a tener a Raúl Cancio, que es un representante de este centro de documentación, y aquí lo que podemos obtener son diferentes textos jurídicos, sentencias, autos reales, y esto es una fuente de información valiosísima que se puede explotar. Por ejemplo, aquí a la derecha he marcado en rojo últimas sentencias del Tribunal Supremo. Y dentro de la sección contencioso, pues he marcado una de ellas, que es con la que voy a trabajar a continuación. Si nosotros clicamos en ese enlace a esa sentencia, lo que vamos a obtener es un PDF, nos va a ofrecer esa sentencia con todos los datos en la cabecera, con el texto, con sus antecedentes, sus fundamentos de derecho, etc. Sus fundamentos de derecho, perdón. Bien, otro sistema que me parece muy interesante es Clara, que es una nueva herramienta que han lanzado los de la consultora Prodigioso Volcán, que es un test de claridad. Este sistema lo que ofrece es, si tú le copias un texto, de momento es una versión beta y solo admite 120 palabras, que es como un párrafo, pero si tú le copias ahí un párrafo, lo escribes directamente, te va a ofrecer una evaluación de la claridad de ese texto. Entonces, esto también puede ser muy interesante para evaluar, ¿no?, el texto escrito. Por ejemplo, de esa sentencia que yo os comentaba a través del CENDOC, yo he copiado un párrafo y lo he pegado aquí de menos de 120 palabras y lo que me ha ofrecido es este resultado. Me dice 20%. El texto no es claro. Además lo dice contundente. El texto no es claro. Entonces, a partir de 9 indicadores lingüísticos que tienen que ver con la longitud oracional, con si las palabras son comunes en español o no, con la puntuación, por ejemplo, la activa versus la pasiva, pues nos va indicando si en general ese texto cumple esa recomendación de lenguaje claro o no. ¿Y qué más? Y ahora ya voy a pasar a la última parte, que sería la de Artex Claro, que es el proyecto que tenemos en nuestro equipo de investigación. Esta es la dirección por si alguien quiere ir probando la herramienta, sistema-artex.com, y esta es la primera pantalla que ve la persona que entra. Ahora entraremos, pero antes de entrar en vivo en la herramienta, quería mencionar que esto es fruto de un proyecto de investigación nacional en España, del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene lugar es en la convocatoria de 2018, por lo tanto, pues el proyecto son 3 años, de 2019 a 2021, se está llevando a cabo en la UNED, y tenéis en pantalla también la página web donde podréis ver el equipo, los miembros, la metodología, las noticias, etc. Y también, antes de meterme en Artex Claro, para haceros la demo en vivo, quería mencionaros que la selección de recomendaciones sobre lenguaje claro que incluye la herramienta Artex Claro, que es una herramienta de tecnología lingüística basada en estrategias y recursos de procesamiento del lenguaje natural, pues estas recomendaciones están basadas en estas 7 publicaciones, ¿de acuerdo? Que están en pantalla por orden alfabético, son guías, son libros de lenguaje claro, lenguaje jurídico administrativo, que nos han servido muchísimo como base teórica para hacer esta selección de las recomendaciones más habituales para redactar en lenguaje claro textos jurídico-administrativos. Ahora, espero ir bien de tiempo, la verdad no estoy controlando nada. Ricardo, si ves que me pasa de tiempo.
te concedemos un margen de 5 minutos, porque 5 minutos, creo que vale la pena ver en funcionamiento a este programa tan interesante y tan útil. Perfecto, Adelante. fenomenal. Bien, pues ahora voy a dejar de compartir esto y me voy otra vez a compartir. Aquí lo que voy a compartir es la pestaña donde tengo el sistema Artex. Supongo que estáis viendo en pantalla ya el sistema en sí. Esta es la interfaz. Este sistema ya, digamos, el sistema Artex es una herramienta tecnológica que está en activo gratuitamente y en línea desde el año 2016 y que hasta ahora permitía redactar géneros textuales de ámbitos especializados. Ahora la innovación, que como os decía, lanzamos este lunes, día 24 de mayo, estamos muy contentos por haber llegado hasta aquí después de 2 años de trabajo, que ha sido mortal, en plena pandemia además, ha sido todo un reto. Y aquí tenemos una nueva herramienta que es Artex Claro. Textos en lenguaje claro. Entonces, bueno, aquí tenéis varias informaciones sobre Artex. Aquí hemos grabado un video tutorial de 6 minutos donde podéis ver las funcionalidades básicas, un manual de uso y un texto de prueba que podéis copiar y pegar en la interfaz. Además de una sección de contacto en la que vamos a recoger comentarios, propuestas, sugerencias de todas las personas que utilicen el sistema y en una fase posterior que ya estaremos haciendo de evaluación y mejora, intentaremos implementar las propuestas de los usuarios. Bien, si yo entro en textos en lenguaje claro, lo que voy a ver es texto administrativo dirigido a la ciudadanía, que es el tipo de texto para el cual se ha diseñado de momento esta herramienta. Yo voy a entrar aquí y voy a ver un editor de textos en línea y aquí yo tengo en mi portapapeles guardado un texto que está extraído de la sentencia del CENTOC. Es decir, no copié la sentencia entera porque no acabaríamos, cogí unos párrafos y los tengo en el portapapeles y los he pegado, ¿vale? Entonces, aquí con el sistema, yo, pues, por ejemplo, le puedo cambiar el tamaño para que lo veáis un poquito mejor, le voy a poner al 18, le voy a poner letra Arial que a mí me gusta más, lo puedo justificar, bueno, puedo hacer las cuestiones típicas de cualquier editor de texto, ¿de acuerdo? Y aquí, ahora, en la sección de la derecha, si le doy al botón revisar el texto, el sistema lo que está haciendo es procesar computacionalmente este texto, analizarlo morfológicamente, sintácticamente, discursivamente y a través de una serie de algoritmos, como decía, de procesamiento del lenguaje natural, nos va a marcar en el texto escrito por el usuario las cuestiones que interfieren con el lenguaje claro y nos va a ofrecer propuestas de solución. Es verdad que, como decía, este sistema está más orientado a tipos de texto jurídico-administrativo, pero es verdad también que hay algunas de las recomendaciones que ofrece que se podrían utilizar perfectamente para otro tipo de textos jurídicos, como una sentencia, un auto o cualquier otro tipo, porque realmente son un poco independientes de género textual. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos casos, no voy a poder ver todas por una cuestión de tiempo, pero tenéis el sistema disponible y tenéis el video tutorial, vamos a ver algunas simplemente, como esta de revisión de párrafos oración, que marca los párrafos oración, es decir, los párrafos que solo incluyen una oración, que es algo que en principio se tendría que evitar. Revisión de párrafos largos también. Hay a veces que en los textos jurídico-administrativos nos encontramos párrafos kilométricos, entonces aquí en esta herramienta los que consideran demasiado largos te los marcan en el texto. ¿Qué más? Introducción de conectores al inicio de párrafos. Para que un texto sea claro, se recomienda que los párrafos estén hilados entre ellos a través de conectores para ir siguiendo la argumentación del texto y aquí si no incluye el párrafo un conector, te lo marcan amarillo, como precisamente es el caso de estos tres, ¿de acuerdo? Y además aquí te dice que te indica varias acciones, introducir un tema nuevo, marcar un orden, distinguir, etcétera, y si clicas en cada una de ellas, pues lo que te va a dar es una serie de conectores discursivos que tú puedes utilizar para evidenciar esa acción, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Vamos a ver. División de oraciones largas. Aquí lo que da es, ya no habla de párrafos, habla de oraciones. Por ejemplo, dice, parece que las oraciones marcadas son muy largas. Podrían dividirse en otras. Entonces, por ejemplo, si clicamos en esta oración, vemos que es una oración, pues que ahora no las puedo contar, pero que creo que tiene 10 líneas la oración y aquí a la derecha te indica segmentos discursivos en los que te propone
que podrías segmentar esa oración. No hace falta a lo mejor segmentarlo en todos los segmentos, pero te está diciendo, en caso de que quieras, dónde lo podrías hacer. Está dando información para que la persona pueda revisar su texto. Y además da conectores alternativos, por ejemplo, a pesar de, ¿no? Te indica que si clicas en estos conectores en rojo, que son intraoracionales, ofrece conectores interoracionales para dividir las oraciones en otras más breves que expresen la misma relación discursiva, ¿de acuerdo? El de antítesis, por ejemplo, o en este caso el sí de condición, también pues da una serie de conectores, etcétera. Hay muchas otras, pues el tema de la inclusión de listas, la revisión de los gerundios que decíamos, ¿no? Pues también te marca los gerundios que son tan típicos aquí, la revisión incluso de los participios, ¿no? El dichas, el dicho, dicha, que se repite tanto, por ejemplo, las nominalizaciones verbales, que claro, a veces son necesarias porque son términos del ámbito, como casación, pero hay otras veces como la planificación, la aplicación, que si se sustituyesen por el verbo planificar, aplicar, el texto sería mucho más dinámico. El tema de las ideas expresadas en negativo, ¿no? Que también entorpecen la legibilidad y se recomienda, eso que sea necesario por algún motivo, expresarlas en afirmativo. Y bueno, hay otro tipo de recomendaciones relacionadas más con la terminología, con las expresiones redundantes, que ya no me voy a meter por falta de tiempo. Y nada más, recordaos también que se permite exportar el texto en varios formatos, desde OpenOffice, Microsoft, PDF, etcétera. Y bueno, os dejo simplemente, os remito al videotutorial si tenéis más dudas o consultas y por supuesto ahora me podéis preguntar todo aquello que queráis. Y ya está. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Iria, muchas gracias. Realmente es un trabajo de años y de esfuerzo y además interdisciplinar, porque aquí, claro, los ingenieros han tenido que colaborar claramente con los lingüistas. Enhorabuena por este recurso tan útil y por la exposición de todos los demás, que nos ha servido para tener el ámbito en el que se mueven los recursos, en recursos que están preparados para que los ciudadanos podamos redactar con claridad. Muy bien, muchas gracias. Mientras se hacen preguntas, se plantean preguntas en el chat, aparte de esto, también he dejado en el chat la página web donde está el programa, Artex Claro, y el Artex anterior que conocíamos. Pregunta de Paulina Meza. Edith Maulina, muchas gracias por la presentación, clara e interesante. Iria dice, ¿hay alguna proyección de considerar la variable género en Artex Claro? Sí, muchísimas gracias, Paulina, por tu pregunta. Es un placer que hayamos coincidido en esta presentación. Como sabes, valoro y admiro muchísimo tu trabajo. Y sí, la pregunta es sí. De hecho, estamos ya trabajando en ello. Tenemos una doctoranda que tiene un contrato predoctoral FEPI asociado a nuestro proyecto nacional de investigación, Sara Pistola, y precisamente uno de los objetivos de su tesis doctoral es hacer una selección de los géneros textuales del ámbito administrativo que suelen dar más problemas a diferentes colectivos, ya sea estudiantes de derecho o a personal de la administración pública, hacer una selección y después analizar, compilar un corpus, analizar sus características, su estructura, sus contenidos, su fraseología, etcétera, un poco siguiendo la línea de la metodología que hemos empleado estos últimos años en Artex, y cuando este trabajo esté hecho, que claro, supone mucho tiempo, como los que sois lingüistas sabéis lo que es compilar un corpus, anotarlo y bueno, cuando esté todo esto, volcaremos la información en Artex. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, gracias. También una apreciación, y es que este programa que he podido usar, ayer estuvimos en la presentación, yo la vi grabada, es muy útil, pero no sustituye el trabajo personal. Es un sistema, corrígeme Iria si me equivoco, pero es un sistema que ayuda, no que sustituye a la capacidad que uno tiene de redactar, y en eso no es podríamos decir, una máquina que sustituye a la persona, que despersonaliza, sino que colabora con las capacidades que tenemos para expresarnos. ¿Es así o no? Efectivamente, esta es la idea. Es decir, Artex es un redactor asistido, pero nunca sustituirá la capacidad
o la creatividad de la persona. Es decir, la herramienta va orientando sobre algunas especificidades o da recomendaciones sobre algunas cuestiones lingüísticas, pero después es el usuario quien decide cuáles de esas recomendaciones va a utilizar en su texto o no. Es decir, no todas las que le ofrezca tiene por qué utilizarlas. Y, o sea, que el usuario siempre tiene este poder de decisión. Es una pregunta muy interesante, casi filosófica, porque, claro, esto bien me recuerda al tema de la traducción automática. Es decir, la traducción automática, que hay gente que incorrectamente pues va a Google Translate, pega un texto, lo coge el resultado y lo pega y dice, ¡ay, esto es una traducción! No, eso no es una traducción fiable. Siempre Google Translate es una herramienta, ¿no?, para la persona que está traduciendo. Y en este caso también Artex, claro, consideramos que es una herramienta que puede ser útil, pero que en ningún caso va a sustituir a la persona, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente ponencia. Vamos con el tiempo preciso, perfecto, cumpliendo los plazos. En el chat he dejado también, he informado a pregunta de Nicolás Maina, de Argentina, que las presentaciones quedan grabadas, se están grabando y podrán acceder a ellas a través del canal de YouTube de la WIC. También en redes sociales estamos dando difusión a esto, gracias a Carmen de Cuco, por ejemplo, por difundir parte de la ponencia de Iria de Acuña. Todo ayuda a que la discusión sea más rica.